Hola, ¿cómo están? En esta ocasión veremos las funciones que tienen como argumento criterios lógicos. Vamos a ver tres funciones: la función contar.si, sumar.si, promedio, bueno, aquí me faltó promedio.si, promedio.si. Esta función contar.si, antes de explicarles de esta función contar.si, vamos a ver la función contar, ¿ya? Y se lo voy a explicar aquí en Excel. Por ejemplo, aquí, aquí tengo una definición. Dice contar. ¿Qué es lo que hace contar? Cuenta solo los datos numéricos que existen en un rango de celda. Rango, fíjense cómo se escribe. Igual, contar, y dentro del paréntesis viene el rango de celdas. ¿Y a qué se refiere rango? Rango es, por ejemplo, este conjunto de celdas. Por ejemplo, si yo quisiera contar cuántos números hay aquí, entonces todo este sería mi rango, ¿ya? Mi rango sería así, miren, igual desde aquí hasta aquí. Este sería mi rango, desde la celda E13 hasta la celda E25. Ese sería un rango, ¿ya? Entonces vamos a contar. Dice número de socios que aportan. Entonces tengo que escribir así como indica aquí. Igual contar, escribo igual contar, ahí está contar, doble clic o tap cuando está seleccionado la función contar, puedo presionar tab para que me cargue y automáticamente me pone el nombre de la función y me pone el paréntesis. Ahora, lo único que tengo que hacer es seleccionar el rango. ¿Cómo selecciono? Selecciono así. Y luego cierro paréntesis y ya está. Intro. Entonces, ¿cuántos números de socios que aportan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6. Número de socios que no aportan, dice. Entonces, podíamos usar este de acá, dice contar punto blanco. Cuenta el número de celdas vacías que hay en un rango de celda. Entonces, si yo quiero contar las celdas vacías, puedo usar esta función que es contar punto blanco, tab, y selecciono el rango, todo el rango, desde dónde hasta qué celda. Entonces, de todo este rango de celdas, desde la celda E13 hasta la celda E25, me va a contar todo lo que no tienen ningún valor. Aquí fíjense, no voy a cerrar paréntesis. Cuando se trata de cerrar un paréntesis, Excel automáticamente cierra. Aquí está abierto el paréntesis y le voy a dar Enter. Y automáticamente Excel me ha cerrado el paréntesis. Vean. Para editar una celda, doble clic en la celda, intro para salir. O puede ser también la tecla de función F2. F2, la tecla de función F2, edita una celda. Bien. Entonces, la función contar me cuenta valores numéricos en un rango de celda. La función contar punto blanco me cuenta todas las celdas vacías. ¿Ya? También hay otra función que es la función contará. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuántos nombres hay aquí, la función contará me cuenta tanto textos, números, todo lo que es celdas no vacías me cuenta la función contará. Aquí dice contará, cuenta todos los datos que hay en un rango de celda. O sea, todos los datos. No importa si es número, no importa si es texto, todo te cuenta. Entonces, ¿cómo hago? Vamos a hacerlo aquí, al ladito. Aquí. Igual, contará, y selecciono los datos. Cierro paréntesis, seguramente me va a devolver. ¿Qué puse? A contar puse, contará. Entonces me devuelve 13. Entonces, ¿cuántas celdas no vacías hay aquí? 13. ¿Ya? Entonces, la función contará me cuenta celdas que contengan celdas no vacías. O sea, no importa si tiene número, si tiene texto, me lo cuenta. ¿Ya?
Entonces, eso es la función contará. Ahora vamos a ver la función contar.si. La función contar.si también cuenta, es lo que hace es contar igual, cuántos valores hay. La diferencia es que la función contar.si tiene, en este caso, dos argumentos, ¿ya? Tiene dos argumentos. Uno se llama rango y el otro se llama criterio. Tiene dos argumentos. ¿Qué es rango? Rango es el rango de celdas de donde deseo contar. Por ejemplo, si yo quisiera contar, por ejemplo, cuántas categorías hay aquí, entonces este sería mi rango. Este sería mi rango. Ahora, ¿cuál sería mi criterio? Mi criterio es que quiero contar las categorías A. Entonces, ¿qué es criterio? Criterio es la condición. La condición se escribe, la condición se escribe entre comillas. Por ejemplo, si yo quiero contar las categorías A, escribo así, entre comillas. Si quiero contar, por ejemplo, supongamos que quiero contar las edades que sean mayor a 20. Todas las edades que son mayor a 20. Entonces, en ese caso lo pongo así, mayor a 20. Esto quiere decir mayor. ¿Ya? Antes de continuar, aquí les voy a mostrar los operadores de relación o de comparación. Este símbolo quiere decir mayor que. Cuando ustedes quieran comparar un valor con otro valor, por ejemplo, 2 con 3, entonces, por ejemplo, si yo digo 2 es mayor que 3, falso, ¿no? Falso. ¿Ya? 2 es mayor a 3, falso. 2 no es mayor a 3. ¿Ya? Entonces, cuando comparamos dos valores, el resultado puede ser verdadero o puede ser falso. Por ejemplo, se los voy a mostrar aquí en Excel. Por acá voy a hacer igual 2 es mayor que 3. Enter. Fíjense, Excel también me devuelve falso. Si yo digo, por ejemplo, igual 6 es menor igual que 7, 6 es menor que 7. Aunque no es igual, pero es menor. Por este menor que cumple, el resultado es verdadero. Enter. Entonces me dice verdadero. Si yo le pongo, por ejemplo, Excel, digo 6 menor que 7, igual es verdadero. Si le digo igual, también. Ahora, si yo le pusiera 6, es verdadero también. ¿Por qué? 6 es menor a 6, no cumple para el menor, pero sí cumple para este igual. 6 es menor igual, o sea, puede ser menor o puede ser igual. Entonces es verdadero. Entonces, si yo quisiera comparar dos números, igual, 3 es igual a 4, 3 es igual a 4, falso, ahí me devuelve falso. Igual, 7 es diferente que 6, este quiere decir diferente. 7 es diferente que 6, verdadero, son diferentes. 7 es diferente que 6, verdadero. Pero ¿qué tal si yo digo 7 es diferente que 7? Falso. ¿Ya? Entonces, cuando comparamos dos valores, el resultado es un valor lógico que puede ser verdadero o puede ser falso. Entonces, los operadores de comparación son estos: mayor que, mayor o igual que. Cuando ustedes quieran comparar, 2 es mayor o igual a 1. Entonces usan estos dos símbolos, ¿no? Menor que, esto es menor que, menor igual que, por ejemplo, A es igual a B, puedo comparar, va a ser falso. A es igual que A, va a ser verdadero. ¿Ya? Por ejemplo, 2 es diferente que 3, es verdadero porque son diferentes, diferente que. Entonces, estos se llaman operadores de relación o de comparación. Entonces, aquí en las funciones con criterios lógicos vamos a usar mayor que, menor que, igual. En este caso no necesito ponerle igual, no es necesario, aquí no es necesario, simplemente digo que sea A, que no sea. Se puede poner igual a, pero no es necesario, no es necesario. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace esta función contar? ¿Qué es lo que hace la función contar? Cuenta
cuenta los valores que cumplen una condición en un rango de celdas. O sea, va a contar solamente los valores que cumplen con la condición. ¿Ya? Por ejemplo, hace rato les decía, yo quiero contar, aquí por ejemplo dice, quiero contar, aquí, contar las categorías A. Yo quiero contar las categorías A. ¿Ya? De este rango, solo quiero contar las categorías A. ¿Cuántas categorías A hay? 1, 2, 3, 4, 5. 5 categorías A. Entonces me tiene que devolver 5. Entonces, ¿cuál es mi rango? Pues ustedes tienen que preguntarse eso. ¿Cuál es mi rango? ¿Cuál es mi rango? Mi rango es esto. Desde la celda B13 hasta la celda B25. ¿Sí? Entonces, ese es mi rango. Ahora, ¿cuál es mi condición? ¿O cuál es el criterio? Deben preguntarse también. El criterio es que sea A. O sea, yo quiero contar las categorías A. Ese es mi criterio. Entonces, sería así su función. ¿Dónde estamos? Contar las categorías A. Igual, así comienza con igual, contar, ahí está, contar punto sí, tap, tap. ¿Ya? Ahora fíjense aquí, aparece rango y aparece criterio. Entre rango y criterio está separado por punto y coma. ¿Ya? Por punto y coma. Entonces, ustedes se preguntan, ¿cuál es su rango? O sea, ¿de dónde quieren contar? Rango es el rango de celdas de donde deseo contar. ¿De cuál de estos rangos quiero contar? Ustedes se preguntan. Yo quiero contar de esto, ¿no? Porque ahí se encuentran las categorías A. No puedo tomar en cuenta socio. ¿Por qué? Porque en este rango no se encuentran las categorías A. Y lo que yo quiero contar son las categorías A. ¿Ya? Entonces, este sería mi rango. Punto y coma luego. Punto y coma. Ahora se preguntan, ¿cuál es el criterio? Criterio es la condición. ¿Cuál es la condición? La condición es que sea A. Entonces tienen que escribirla. Esa condición debo escribirlo entre comillas. Así, entre comillas. Y no se olviden que deben cerrar con un paréntesis. ¿Ya? Cierro con un paréntesis. Entonces, este es su rango de donde desean contar. Y este es su criterio o su condición. ¿Ya? En este rango, todos los que son A va a contar, eso es lo que va a hacer. Enter. Ahí está, 5. Ahora yo quiero contar las categorías B. ¿Cómo cuento las categorías? De la misma manera. Igual, contar, punto sí, tab. ¿Cuál es mi rango? Las categorías B. ¿Dónde lo encuentro? Lo encuentro aquí, en este rango. Luego viene punto y coma. Y el criterio B y el criterio B escribo, ¿no? Como criterio escribo B. Esa es mi condición. B. Y cierro paréntesis. Intro. 4. O sea, en todo este rango se repite 4 veces la categoría B. Lo cuento si quieren. 1, 2, 3, 4. Entonces por eso es que me devuelve 4. Ahora, contar los aportes mayores a 120. Fíjense que dice, contar los aportes. ¿De qué columna voy a contar? De los aportes. Este sería ya mi rango. ¿Ya? Ese es mi rango. Igual, contar, punto sí, y selecciono mi rango. Este sería mi rango, aportes, porque me dice contar los aportes. ¿Ya? Después del rango debo escribir por definición, por la sintaxis. Esta es la sintaxis. Punto y coma. Punto y coma. Y mi criterio, ¿cuál es mi criterio? ¿Cuál es la condición? La condición es que sea mayor a 120. Entonces debo escribirlo entre comillas. Mayor a 120. Cierro comillas, cierro paréntesis. Enter. Entonces, ¿cuántos aportes hay mayor a 120? 1, 2, 3, 4.
Esos 4 me devolvió. Contar los aportes que sean igual a 150. Lo mismo, igual, contar, punto sí. Y selecciono el rango. Aquí me dice contar los aportes. Entonces, este es mi rango. ¿Ya? Punto y coma luego, punto y coma. Y mi criterio entre comillas, Shift 2. Shift 2. Luego, la condición. La condición es que ese aporte sea igual a 150. Directo escriben 150, no le ponen igual y cierran paréntesis. Intro. Hay 2 aportes que son igual a 150. 1, 2. Sí, solamente esos 2, ¿no? Entonces, esa es la función contar. Ahora vamos a ver la función sumar. Sumar.sí. ¿Ya? No se olviden, la función contar.sí cuenta valores, ¿ya? Valores en un rango de celdas que cumplen una condición. ¿Ya? Ahora, sumar.sí. ¿Qué es lo que hace esta función sumar.sí? Lo que hace es sumar, como dice su nombre, sumar, ¿ya? Pero punto sí es que va a haber una condición. Eso quiere decir que hay una condición. Fíjense que hemos visto en la anterior clase la función suma. Aquí, por ejemplo, sumar todos los aportes. Igual, suma, tab, sumar todos los aportes. Todo selecciono. Cierro paréntesis y luego intro. Me va a sumar todos los aportes. Aquí no hay condición. ¿Ya? Me suma todo. Son 900 en total. Pero aquí, fíjense donde dice, por ejemplo, sumar los aportes de la categoría A. Sumar los aportes de la categoría A. Entonces, solamente voy a sumar los aportes de la categoría A. ¿Cuáles son los aportes de la categoría A? Por ejemplo, esta es la categoría A, tiene que sumar esto. Esta es la categoría A, no tiene nada, por lo tanto no va a sumar nada. Esta es la categoría A, debe sumar. Y esta es la categoría A, no tiene nada que sumar porque no tiene nada. Y tampoco tiene nada, ¿no? Entonces, todo lo que pertenezca a la categoría A va a sumar. Entonces, ¿cuál es mi rango? Primero, vamos a leer. Dice, ¿qué dice? Suma un rango de celdas que cumplen una condición. Suma un rango de celdas que cumplen una condición. Y hay 3 argumentos, tiene 3 argumentos. Uno es rango, otro es criterio y otro es rango suma. ¿Ya? ¿Qué es rango? Rango es el rango de celdas, que va a ser evaluado. Es el rango de celdas a evaluar. ¿Ya? Y que primero se preguntan por el criterio. ¿Qué es el criterio? Es la condición, se escribe entre comillas, a o mayor a 100. Esa es una condición. O criterio también se llama. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que preguntarse, ¿este criterio en qué rango lo va a evaluar? ¿En qué rango? Por ejemplo, me dice aquí, me dice que sume. ¿Qué es lo que voy a sumar? Los aportes voy a sumar, ¿ya? Voy a sumar los aportes. Pero esos aportes deben pertenecer a la categoría A. Voy a sumar los aportes, eso es lo que voy a hacer, sumar los aportes, pero esos aportes deben pertenecer a la categoría A. Entonces, ¿cuál es mi condición? Mi condición es que pertenezca a la categoría A. ¿Ya? Y entonces ya sé cuál es mi condición, que pertenezca a la categoría A. Ahora se pregunta, ¿esa categoría A en qué columna lo encuentra? Deben preguntarse eso. Ese criterio, ¿en qué columna lo encuentra? ¿Ya? En la columna de las categorías. ¿Sí? Bien, vamos a comenzar. Entonces decimos, igual, sumar.sí, ahí está, tap, para cargar. Y luego tengo aquí rango. ¿Cuál es mi rango? Primero, siempre, su criterio. ¿Cuál es su criterio?
Su criterio es que va a pertenecer a la categoría A. ¿Ya? Ese es su criterio. Ahora, se pregunta, ¿ese criterio en qué columna lo busca? ¿Ya? Ese criterio A, ¿dónde lo busca? Lo busca en la columna de las categorías. Ese es su rango, ¿ya? Ese es su rango. Su rango es el rango de celdas donde va a ser evaluado por el criterio, ¿ya? Bien, después del rango, vean, después del rango, ¿qué viene? Viene punto y coma. Voy a poner punto y coma. Luego viene criterio. Ya saben que el criterio se debe escribir entre comillas. Shift, en este caso mi criterio es A. Cierro comilla. Punto y coma. Punto y coma. Y rango suma. ¿Qué es rango suma? Rango suma es lo que quiero sumar. ¿Qué quiero sumar? Quiero sumar, aquí vean qué es lo que quieren sumar. Sumar los aportes. Eso es lo que quiero sumar, los aportes. Entonces, ese es su rango suma, los aportes. Entonces, tienen que seleccionar todos los aportes, toda la columna. ¿Ya? Bien, entonces, rango de celdas a ser evaluado, ese rango. Y este A es el criterio, la condición. Y este es el rango de celdas a sumar. Cierro paréntesis. Luego intro. Y ahí está. Todo lo que es A solamente me sumo. Igual, lo mismo aquí, sumar punto sí, sumar punto sí. ¿Cuál es mi rango? Mi rango, fíjense, mi criterio es que va a ser B. Ese es mi criterio, B. ¿Dónde lo busca B? Aquí, en esta columna. Punto y coma. Y mi criterio ya sé que es B, entonces lo escribo. Punto y coma. ¿Y qué es rango suma? Lo que quiero sumar. ¿Qué quiero sumar? Sumar los aportes. Entonces selecciono todos los aportes. Y cierro paréntesis. ¿Sí? Lo mismo aquí. ¿Ya? Igual. Sumar. Punto sí. Selecciono rango. ¿Cuál es mi rango? Mi rango es este, ¿no? Punto y coma. ¿Y cuál es mi criterio? Mi criterio es que sea C, pero debo escribirlo entre comillas, punto y coma, y luego lo que quiero sumar. Esto quiero sumar. Y cierro paréntesis. ¿Ya? Entonces, eso. Si quiero sacar la edad mínima, digo igual min, ¿no? Min tab. Y selecciono la edad, la columna edad, porque me dice edad mínima. Cierro. Igual max tab y selecciono el rango. Intro, no necesito cerrar, intro. Igual promedio, doble clic y selecciono y intro. Ahí está. ¿Qué más? Ahora me dice promedio. Aquí. Promedio de los aportes de la categoría A. Promedio de los aportes, pero que pertenezcan a la categoría A. Entonces, este es similar a la función sumar.si. ¿Ya? Es similar, promedio.si. ¿Qué es lo que tiene? Rango. ¿Qué más tiene? Criterio. Rango promedio. ¿Ya? Es lo mismo que esto. Solo que este se encarga de sumar y este se encarga de calcular el promedio. ¿Ya? A ver, vamos a hacerlo. Entonces, aquí, igual, promedio.si. Tab. ¿Cuál es mi rango? Siempre. Primero se preguntan por el criterio. ¿Cuál es mi criterio? Es que sea A, que pertenezca a la categoría A. ¿Dónde lo busca la categoría A? Lo busca aquí en la columna de las categorías. Luego viene punto y coma. Entre comillas viene el criterio, es que sea A. Cierro comillas, punto y coma. ¿Y qué columna quiero? ¿De qué columna quiero calcular el promedio? El promedio tenemos que calcular de la columna aportes. Aquí dice promedio de los aportes. Entonces selecciono.
y cierro paréntesis, entro. Ese es el promedio de los aportes de la categoría A. De la misma manera con el otro. Igual promedio, punto sí. Este es mi rango, punto y coma. Mi criterio es que sea C, punto y coma, y quiero calcular el promedio de los aportes de esta columna. End. Eso. Bien. Entonces, eso sería todo lo que son las funciones. Contar sí, ¿ya? Contar sí, sumar sí, suma, pero hay condición, ¿no? Hay un criterio. Contar sí, cuenta, pero tiene criterio. Promedio punto sí, de la misma manera. ¿Ya? Bien, gracias por su atención. Que tengan un buen día. Perdón.